Hola, hola, muy buenos días. Dios bendiga a mis amados de una manera muy, pero muy especial. Qué bendición de parte de Dios poder nuevamente enviarte una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, una palabra de restauración para tu vida. Y sé que esta palabra te va a bendecir. Por eso te insto a que escuche este video y si tienes que compartirlo con alguien que tú entiendas que necesita aumentar su fe, pues esta palabra es para esa persona que está necesitada en estos momentos de dificultad, momentos de aflicción, momentos donde Dios ha decidido hacer silencio, pero estamos ahí a la expectativa. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreo, que la fe es la certeza de lo que no se ve, más la convicción de lo que se espera. Y este versículo bíblico lo recitamos muchas veces. Muchas veces recitamos este versículo, lo leemos, pero muy pocas veces actuamos en fe. Muy pocas veces caminamos en esa fe que necesitamos tener. Por eso, si le pondría un nombre a esta transmisión, le pondría el poder de la fe. El poder de la fe, porque la fe es más allá de un simplemente, es más allá que un solo verso bíblico, la certeza, la convicción, pero la fe se manifiesta. Entiendo que la fe se manifiesta en esos momentos de espera, en el momento donde Dios decide hacer silencio, en ese momento donde Dios decide procesarte en el silencio, donde Dios decide introducirte en el desierto, ¿eh? Y ahí en esa temporada desértica, en esa temporada de soledad, en esa temporada donde aparentemente todas las puertas están cerradas, donde aparentemente nada está aconteciendo en tu vida, donde aparentemente tú te sientes estancada, te sientes que no está produciendo, pero es una temporada de raíces, es una temporada donde Dios te está guardando, donde Dios te está procesando, donde Dios te está alimentando en la oscuridad, donde Dios está capacitando en el secreto, en la intimidad, porque muchas veces pensamos que el mucho ruido, el mucho moverse, estamos produciendo. Mi alma adora la gloria del Señor y meditando en esta palabra y meditando tanto en el Señor y en un tiempo de devocionar, un tiempo de intimidad con Dios, pues el Espíritu Santo de Dios me llevaba a todo esto, que la fe va mucho más allá de solamente decir que es la convicción, que es la certeza. En esa temporada en la que tú te encuentras, en esa temporada en la que tú sientes que no está produciendo, que no está dando fruto, esa temporada donde tú andas en obediencia, donde todo lo que tú estás haciendo es interceder, orar, obedecer a Dios, donde tú andas en obediencia, pero tú sientes que Dios está en silencio, siente que no está haciendo nada, quiero decirte que esta es tu mejor temporada, que este es tu mejor momento, ese es el momento donde tú estás sembrando, ese es el momento donde tú estás echando raíces, ese es el momento donde Dios te está capacitando, donde Dios te está preparando para algo grande, para algo sobrenatural. Y me impactó mucho esta historia que estuve leyendo aquí en Segunda de Reyes, una historia que he leído varias veces, pero la palabra de Dios siempre es nueva, la palabra de Dios siempre nos trae un alimento fresco, un alimento nuevo, algo que renueva nuestro espíritu, que activa, y es sobre la mujer de Sunén, aquella mujer de Sunén, donde el profeta Eliseo, todos conocemos la historia del profeta Eliseo, cómo recibió por fe, por perseverancia. En ese tiempo yo me imagino cuando Eliseo anduvo con el profeta Elías, Eliseo seguro no profetizaba, Eliseo no producía nada, no hacía nada, Eliseo solamente estaba ahí como sirviente, como servidor del profeta Elías, observando, mirando, estudiando a su maestro, adquiriendo conocimiento, adquiriendo capacidad. Quien estaba produciendo, quien estaba profetizando, quien estaba haciendo milagros, era el profeta Elías, más Eliseo estaba ahí al lado de él. Y esto también va muy de la mano, muy conjunto con la historia de Josué y de Moisés. Moisés era el hombre de Dios, Moisés era el hombre usado por Dios, era el hombre con el que Dios hablaba, y Josué estaba ahí, simplemente ahí como servidor de Moisés, escuchando de lejos, viendo cómo Dios hablaba
con Moisés, cómo Dios usaba, y Josué estaba ahí absorbiendo todo esto, y esto va muy de la mano con Eliseo y Elías. Eliseo estaba ahí absorbiendo, estudiando, esperando su tiempo, y por fe pudo alcanzar esa doble porción, porque en un momento, ya cuando Elías entendía que ya le llegó el momento de irse con Dios, le dijo al profeta: quédate aquí. 3 veces le dijo: quédate, quédate. De hecho, se le aparecieron unos profetas que también le dijeron: no sabes que hoy Dios se va a llevar a tu maestro, se va a llevar a tu Señor. Y él lo tuvo que mandar a callar, lo tuvo que mandar a guardar silencio. Hay momentos en la vida donde tiene que mandar a callar no solamente al de afuera, sino esas voces de negatividad que hay dentro de ti, esos pensamientos. Sabe que lo más atacado, lo que Satanás, el Señor reprenda, más ataca en nuestra mente, enviando pensamientos negativos, enviando eh, dardos de la tiniebla que te dicen: mira, Dios no está haciendo nada, mira el tiempo que lleva esperando, ya lleva muchos años esperando y Dios no se está moviendo, Dios no está haciendo nada, ¿qué está pasando? Todas esas voces negativas, esos dardos de la tiniebla, hay que callarlo, hay que mandarlo a callar, llevar nuestros pensamientos cautivos. Quizá tienes una enfermedad y todavía Dios no te ha sanado, y ese pensamiento negativo te dice: pero Dios es el Dios que sana, ¿y por qué no te sana? Quizás está pasando por un proceso económico y Dios es el dueño del oro y la plata, ¿y por qué no te provee? Todos esos pensamientos negativos tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, y renovaos vuestro pensamiento, dice la palabra del Señor. Cada día debemos renovar nuestro pensamiento y entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que los planes de Dios no son nuestros planes, y siempre y cuando nosotros nos mantengamos alineados en obediencia, en santidad, Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Pero aquí es donde se desarrolla la fe. Aquí es donde verdaderamente podemos decir que hay un hombre, que hay una mujer de fe. Eliseo tuvo fe, y por fe perseveró y alcanzó lo que sus ojos ya habían visualizado. Alcanzó lo que ya su corazón había determinado que él iba a alcanzar. Esto es sumamente importante. Tener tus ojos enfocados en lo que tú quieres alcanzar y un corazón determinado hacia donde tú vas. Esto lo podemos ver también con Abraham. Abraham, mi alma adora la gloria del Señor, esperó 25 años bajo una palabra, bajo una promesa de parte de Dios. Y en el tiempo que debió de cumplirse, Dios cumplió. Dios cumplió lo que le había prometido. Porque cuando Dios hace una promesa, cuando Dios hace un pacto, siempre y cuando nosotros nos mantengamos alineados a su palabra, Dios lo va a cumplir. Dios siempre va a cumplir. Y esta es la historia de esta mujer, la mujer importante, la mujer de Sunem, que relata la historia de Segunda de Reyes. Esta mujer que veía al profeta Eliseo pasar, pasar, y lo invitó a su casa a comer. De hecho, no solamente eso, le dijo a su esposo: debemos de hacerle una habitación al profeta. Esta mujer conocía lo que se llama honra. Yo creo que en este tiempo estamos falta de personas que sepan honrar a los hombres y a las mujeres de Dios, a los siervos elegidos, escogidos por Dios. Esta mujer conocía el secreto de la honra. Ella honró al profeta, le hizo una habitación, le preparó una cama, una mesa, hizo que cada vez que el profeta fuera a su casa, él se sintiera cómodo. Y cuando el profeta vio el trato que esta mujer le había dado, le pregunta a su criado: ¿qué vamos a hacer por esta mujer? Pregúntale si quiere que le hablemos al rey por ella. Y la mujer dijo: no, yo soy una mujer importante, yo camino entre mi pueblo, a mí no me hace falta nada. Mas el sirviente vio que aquella mujer no tenía hijos y que ya su esposo era avanzado en edad. Y el profeta manda a buscar a la mujer y le dice: al año siguiente vas a tener un hijo. Y aquí es que quiero darte el rema, aquí es que quiero darte la exhortación. Ciertamente la mujer queda embarazada, y al tiempo que el profeta dijo, se cumplió, y la mujer dio a luz un hijo. Este niño en un momento le da un dolor de cabeza tan fuerte, y está con su padre, y el padre dice: llévenselo a su madre. Y cuando le llevan al niño a su madre, la madre carga al niño y el niño muere. El niño muere. Pues la mujer sabiamente, inteligentemente, coge el niño y lo acuesta en la misma habitación que le preparó al profeta. Acostó el niño en la habitación del profeta y le dice a su esposo que le preparara unos caballos,
que iba para donde el profeta, que le preparara una asna y esas cosas que usaban en la antigüedad para ella deslizarse hacia donde estaba el profeta. Y su esposo le pregunta que qué pasa, que por qué iba a visitar al profeta. Mas ella le dice, ten paz, yo sé lo que hago. Ten paz, su hijo está muerto, ¿entiendes? Su hijo está muerto y ella le está diciendo a su esposo, ten paz, que yo sé lo que hago. Cuando llega donde el profeta Eliseo, quien la recibe es Giesi. El profeta la ve de lejos y manda a Giesi a recibirla y que le pregunte cómo estaba ella, cómo estaba su esposo y cómo estaba su hijo. Cuando Giesi llega a recibir a la señora, Giesi le pregunta que qué le pasaba y ella le dijo, todo está bien. Aquí es que reconocemos la fe. Cuando tú estás pasando por ese momento de dificultad, por ese momento de escasez, por ese momento de enfermedad, por ese momento de dolor, por ese momento donde todo aparentemente está al revés, donde tú no estás viendo nada de lo que Dios te ha prometido. Aquí es que vemos, aquí es que se desarrolla la fe. Aquí es que podemos decir que eres una mujer de fe. Esta mujer era una mujer de fe. Ella le dijo al profeta, todo está bien. Le dijo a Giesi, todo está bien. En medio de un dolor, una madre que ha perdido su hijo, su único hijo, no tenía hijo, y su hijo lo deja muerto y decirle a su esposo, ten paz, y decirle a este criado, a este sirviente, todo está bien. Mas cuando llega delante del profeta, entonces con amargura de espíritu y tristeza le declara al profeta. Y el profeta va y resucita a su hijo. Esto es fe. Esto es fe, porque ella creyó en la palabra del profeta. Ella sabía que quien le profetizó, aleluya, que quien le profetizó de la llegada de su hijo, él tenía la misma autoridad para clamar al Dios que le hizo el milagro, para que el Dios de Israel le devolviera la vida a su hijo, y así mismo fue. Pero más adelante me encuentro con esta misma historia, que hubo hambre en Samaria, y el profeta le dijo a ella que se fuera de Samaria, y ella fue y habitó entre los filisteos por 7 años hasta que pasó la escasez que había en su tierra. Y pasados los 7 años, ella vuelve a su tierra y va donde el rey para que el rey de Israel le devolviera sus tierras, su casa y todo lo que había dejado, sus bienes. Y se encontró que Giesi le estaba contando al rey la historia de ella, cómo el profeta le había resucitado su hijo. Y esto me sorprendió muchísimo porque esta fue una mujer que supo caminar en fe, una mujer que supo actuar en fe y supo recibir instrucciones. Y por eso pudo recibir su hijo, por eso pudo volver a su tierra y recuperar sus bienes. Esta es la palabra que quiero darte en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Tiene que tener fe para esperar la promesa de Dios. Tiene que tener fe para esperar el milagro de Dios. Sin fe es imposible que Dios pueda obrar en tu vida. Sin fe es imposible que el milagro se manifieste. Sin fe es imposible poder alcanzar las bendiciones, la promesa que Dios tiene para tu vida, sin importar las circunstancias, porque tu presente no determina tu futuro. Tu presente no determina tu futuro. Ten fe que Dios está obrando en tu vida. Ten fe que el Dios de Israel, el Dios de ayer, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que se mueve hoy en día. Es el mismo Dios que está con nosotros. Es el mismo Dios que está en tu barca. Dios todavía está obrando. Dios sigue obrando. Es el mismo Dios de Elías. Es el mismo Dios de Eliseo. Es el mismo Dios al cual nosotros le servimos. Solamente tenemos que tener fe. Esperar pacientemente, esperar en el Señor. Que nuestra fe no mengue. Que nuestra fe no mengue. Y aprovecha ese tiempo, ese momento de soledad, ese momento de intimidad, ese momento de raíz, donde tú estás echando raíces, ese momento donde tú estás en el secreto como los profetas. Aprovecha ese tiempo y llénate del Espíritu Santo de Dios, llénate del poder de Dios para cuando Dios te lleve donde Él tenga que llevarte, tú puedas operar como operaban estos hombres de Dios, con esa autoridad, con ese poder, con ese denuedo, no con palabrería vacía, sino con autoridad, con poder, con denuedo, con prodigios, con milagros y señales. Dios te bendiga, que tengan todo un feliz y bendecido inicio de semana, lleno de la gracia, lleno de la presencia de Dios y sobre todo lleno de muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén.